Hola a todos. Bueno, hoy tenemos entonces un video que está para mirar lo que es reactivo límite y reactivo en exceso. Entonces, veamos de qué se trata este tema tan interesante. Reactivo límite y reactivo en exceso. Entonces, primero que todo, cuando nosotros hablamos de reactivo límite y reactivo en exceso, estamos hablando de qué elemento de la reacción, qué aspecto de ella, del proceso químico, va a definir la cantidad del producto. El exceso me va a definir qué es lo que va a sobrar. Entonces veamos, cuando hablamos de reactivo límite y en exceso, es como suponer como cuando se hace una receta o se prepara algún alimento, de que ellos llevan ingredientes y que si se exceden alguno, no va a quedar bien preparada. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, cuando nosotros cocinamos, obviamente necesitamos ingredientes. Entonces aquí vamos a hacer eh, unos sándwiches. Entonces, ¿cómo se hacen los sándwiches? Entonces tenemos los siguientes ingredientes. Tenemos queso, en este caso tenemos 5 lonjas de queso, o sea, 5 láminas de queso. Vamos a adicionarle jamón, en este caso tenemos pues 9 lonjas de jamón, o sea, 9 láminas de jamón y el pan, obviamente, que es el que le va a dar el toque final al sándwich. Entonces tenemos 8 tajadas de pan. Bueno, estos son los ingredientes que yo tengo. ¿Cuántos sándwiches puedo yo preparar? Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que para este sándwich vamos a tener 2 tajadas de pan, una lonja de jamón y una lonja de queso, que es un sándwich supremamente sencillo. Entonces veamos. Entonces si yo tengo esos ingredientes para preparar y preparar este sándwich, entonces voy a hacer lo siguiente. Se van a obtener 4 sándwiches y yo cómo sé eso. O sea, yo tengo que mirar los ingredientes en este caso para mirar cuántos puedo preparar. Obviamente, si yo voy a repartir sándwiches a compañeros, amigos, familiares, no les vamos a entregar a unos con 2 o 3 lonjas, otro con 1, otro con 2 y que queden todos disparejos. Si queremos que todos tengan lo mismo, pues tenemos que repartir los ingredientes. Entonces veamos, para hacer los 4 sándwiches, entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuánto sobró de los ingredientes? Bueno, entonces, si hacemos 4 sándwiches, de queso nos quedó una lonja, de jamón quedaron 5 y de pan no quedó ninguna tajada. ¿Por qué? Porque al ser 4 sándwiches se fueron 8 tajadas de pan, que esas eran las 8 tajadas que teníamos al inicio. Entonces, este va a ser el que va a definir la cantidad del producto. Entonces, si hablamos de un aspecto químico, este sería nuestro reactivo límite, porque él fue el que limitó la obtención de los sándwiches. O sea, si hubieran habido 5 tajadas, posiblemente hubiéramos podido haber hecho otro sándwich. Si hubiéramos tenido 12, entonces ya vendría a ser otro el que iba a limitar la producción de sándwich. En cambio, si vemos los otros dos, ellos van a ser el reactivo en exceso. ¿Y cuál es el reactivo del exceso? Pues el que me va a sobrar. O sea, cuando ustedes hacen una receta, alguno de los ingredientes va a sobrar. Entonces, así es que nosotros vemos desde una vista práctica el proceso de obtención de sándwiches. Pero cuando hablamos de química, estamos hablando del producto que nosotros queremos obtener. No queremos obtener una parte, sino queremos obtener la mejor parte. Pero esta mejor parte va a estar definida por quién? Por el reactivo límite, o sea, el que nos va a limitar todo el proceso. Listo, entonces aquí vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Entonces, teniendo esta reacción que pues hace parte de procesos de generación, por ejemplo, de conchas en los moluscos. ¿Por qué? Porque el fosfato de calcio va a hacer esa producción. Pero aquí vamos a tener una reacción interesante. ¿Cuántos gramos de fosfato de calcio se pueden obtener mezclando una disolución que contiene 5 gramos de cloruro de calcio con otra que contiene 8 gramos de fosfato de potasio? Entonces tenemos cloruro de calcio y tenemos fosfato de potasio, van a ser nuestros ingredientes. ¿Y qué vamos a obtener?
fosfato de calcio. Entonces, cuando nosotros queremos hacer ejercicios que nos pregunten reactivo límite, que nos pregunten reactivo de exceso, cuánto sobró, cuánto se produjo, debemos saber la reacción. Entonces, lo primero que hay que saber es cómo funciona la reacción. Entonces, ahí tenemos cloruro de calcio más fosfato de potasio, que produce fosfato de calcio más cloruro de potasio. Eso es una reacción de intercambio. Si ustedes ven, el cloro del cloruro de calcio se intercambia con el ion fosfato, al igual que en el fosfato de potasio, el ion se intercambia con el cloruro para obtener cloruro de potasio. Entonces esa reacción es la que nos está indicando qué productos vamos a obtener. Entonces aquí tenemos cloruro de calcio, fosfato de potasio, fosfato de calcio y cloruro de potasio. Segundo paso que hay que tener en cuenta, siempre hay que balancear la ecuación, porque si la ecuación no está balanceada, la relación molar que nosotros necesitamos trabajar no va a estar correctamente. Entonces, segundo paso es la ecuación balanceada. Entonces, yo tengo 5 gramos de cloruro de calcio, tengo 8 gramos de fosfato de potasio, ¿y qué quiero obtener? Fosfato de calcio. Obviamente, si yo hiciera un cálculo muy rápido, diría, bueno, voy a obtener 5 gramos de cloruro de calcio porque es el que está en menor cantidad. No es así. Nosotros, para saber cuánto va a obtenerse y cuál es el reactivo límite, tenemos que definir quién es el reactivo límite. ¿Y cómo se puede definir? Tomar las cantidades de cada reactivo y ver cuál produce menos. Me explico. Entonces yo tomo los 5 gramos, paso a moles y miro cuánto se produjo de fosfato de calcio en esta reacción. Tomo los 8 gramos de fosfato de potasio, paso a moles y miro cuánto se obtiene de fosfato de calcio. Y el que produzca menos, ese va a ser nuestro reactivo límite. El que limita la obtención del fosfato de calcio. La otra forma es calcular los moles y con la reacción o la relación estequiométrica a ver cuál produce menos. Este es un poquito más rápido, sin embargo, todos llegamos al mismo camino. Calcular los moles y mirar una relación molar. Entonces, miro cuánto hay de cloruro de calcio, cuánto hay de fosfato de potasio y hago la relación entre ellos y miro de acuerdo a su relación molar. 3 de cloruro de calcio en 2 moles de fosfato de potasio. Y mirando esa relación, yo puedo saber quién dio menos. Sin embargo, pues aquí vamos a explicar el primero, mirando las cantidades y a ver cuál se produjo menos. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, para resolver este ejercicio, tenemos nuestros 5 gramos de cloruro de calcio, que ese va a ser el que nos da el ejercicio, y lo pasamos a moles. 110,98 gramos de cloruro de calcio, ese es el peso molar que tenemos del compuesto. O sea, recuerden que para pasar a moles, nosotros debemos dividir la masa sobre la masa molar. Y si lo hacemos por un factor de conversión, pues este va a ser nuestro procedimiento. Entonces, como es un factor de conversión, entonces cancelamos y nos quedan solamente moles de cloruro de calcio. Este proceso nos lleva a otro factor de conversión, que vamos a mirar la relación molar. ¿Cuál relación molar? La que hay del cloruro de calcio con el producto. Si sabemos que 3 moles de cloruro de calcio va a producir 1 mol de fosfato de calcio, entonces ese sería nuestro segundo factor de conversión, teniendo en cuenta que este se va a cancelar con este y nos va a quedar moles de fosfato de calcio. Después, seguido a esto, vamos a pasar a gramos de fosfato de calcio. ¿Por qué? Porque en el factor de conversión hemos cancelado en las unidades. Entonces tenemos un mol de fosfato de calcio, un mol de fosfato de calcio son 310,18 gramos de fosfato de calcio. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Sabemos que un mol pesa eso. Entonces, hacemos nuestro procedimiento y cancelamos y nos da 4,66 gramos de fosfato de calcio si los 5 gramos de cloruro de calcio son los que están limitando la reacción. Obviamente no sabemos porque solo hemos mirado el primer dato. Bueno,
Ya después de eso, vamos con el segundo dato. Vamos a mirar cuánto se produce de fosfato de calcio si reaccionara el total de fosfato de potasio. Entonces hacemos lo mismo. Vemos que está en el ejercicio, pasamos a moles de fosfato de calcio, 212,27 es lo que pesa el fosfato de potasio. Entonces hacemos lo mismo, cancelamos unidades porque es el factor de conversión, pasamos por la relación molar. Recuerden que un mol de fosfato de potasio pesa esto, pero si ya la tengo en moles, voy a mirar cuántos moles de fosfato de calcio se van a obtener a partir de 2 moles de fosfato de potasio. Entonces hacemos la relación molar y ya tenemos moles de fosfato de calcio. Las líneas en diagonal en rojo están indicando que estamos cancelando unidades para que vayamos obteniendo la unidad que queremos. Después pasamos de moles a gramos. O sea, un mol de fosfato de calcio va a pesar 310,18 y cancelamos estas unidades y tenemos 5,85 gramos de fosfato de calcio. Listo. Entonces ahí es cuando nosotros debemos mirar quién produce menos. Si utilizando el cloro de calcio o utilizando el fosfato de potasio. Entonces ahí hacemos un recuento. Cambio de gramos a moles del reactivo. Relación estequiométrica. O sea, la relación que me permite relacionar producto con reactivo o reactivo con producto. Y tenemos cambio de moles a gramos del producto, o sea, para mirar cuánto se obtuvo. Y aquí nos da las masas que nos está pidiendo el ejercicio, pero no quiere decir que vamos a obtener esas dos masas. Vamos a mirar cuál es la que vamos a utilizar. Entonces, obtenemos el de menor cantidad. O sea, vamos a mirar cuál da menos porque ese es el que se está limitando. Entonces, miremos que en esta parte el reactivo limitante, o sea, el que está afectando la producción del fosfato de calcio, es el cloruro de calcio. El cloruro de calcio me está limitando la reacción. ¿Por qué? Porque el que está en menor cantidad. ¿Y cómo sé que está en menor cantidad? Porque es el que da menos. Porque si tomamos el 5,85 gramos de fosfato de calcio, pues obviamente estamos diciendo que ese es suponiendo que el límite es el fosfato de potasio. Y no es así. El límite es el que da en menor proporción, que en este caso sería el de arriba. Entonces es el límite porque al tomar esta cantidad, él va a producir menos. ¿Listo? El reactivo en exceso entonces va a ser el fosfato de potasio. Y ese es el reactivo que va a estar excedido, es el que va a estar por encima de lo esperado. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Cuánto se obtiene al mezclar estos dos reactivos? Como dice en el enunciado, se va a obtener 4,66 gramos de fosfato de calcio. Bueno, ¿cuánto sobró? O sea, cuando hacemos este tipo de ejercicios es importante saber cuánto fue lo que sobró, porque no todos los 8 gramos de fosfato de potasio reaccionaron. Los que sí reaccionaron en su totalidad fue los 5 gramos de cloruro de calcio, porque ese es el reactivo límite. Entonces ese es el que hay que dejar en su totalidad. Pero los 8 gramos de fosfato de potasio, obviamente no todos los 8 gramos reaccionaron. Entonces, ¿cómo sé eso? Pues yo tomo la cantidad inicial, y voy a restar lo que se consumió. ¿Y yo cómo voy a saber lo que se consumió de fosfato de potasio? Pues hacemos el cálculo desde el reactivo límite. ¿Por qué? Porque él definió cuánto se produjo. Entonces, a partir de los 5 gramos pasamos a moles, como hicimos en la primera parte del ejercicio, pero después voy a hacer la relación molar no con el producto, sino con el otro reactivo. Entonces, los moles de cloruro de calcio los voy a relacionar con los moles del otro reactivo, a ver cuánto reaccionó de fosfato de potasio. Entonces la relación entre ellos es 3 a 2.
3 moles de calcio reaccionan con 2 moles de fosfato de potasio. Entonces, al cancelar yo las unidades, solo me van a quedar moles de potasio. Después de eso, voy a pasar los moles que tengo de fosfato de potasio a gramos, porque es lo que me va a decir cuánto realmente reaccionó del reactivo en exceso. Entonces, cancelamos moles de fosfato de potasio y que me va a quedar gramos de fosfato de potasio que reaccionaron. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando con el reactivo límite. Y después de eso, pues me va a dar 6,38 gramos de fosfato de potasio. Eso fue lo que reaccionó. ¿Y cuánto teníamos al inicio? 8 gramos, que ahí encontramos la resta, donde 8 gramos, que es lo que nos habían dado al inicio, menos 6,38 gramos, que fue lo que se consumió, lo que reaccionó. ¿Y cuánto quedó? 1,63 gramos de fosfato de potasio. Entonces ahí tenemos la equivalencia de cuánto fue lo que sobró. No todos los 8 gramos reaccionaron, si ustedes vieron, solamente 6,38. O sea, lo que sobró, o sea, lo que no reaccionó fue 1,62 gramos de fosfato de potasio. Sabiendo que el reactivo inicial fueron 8 gramos, que el reactivo final, o sea, lo que se consumió fueron 6,38 y no todo el fosfato de potasio fue consumido. Por eso, este es el excedente, lo que quedó. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de este estilo, debemos tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque así podemos determinar en un futuro rendimientos o el precursor de una nueva reacción. Entonces, con este ejercicio terminamos y pues agradezco la atención prestada y nos veremos en una próxima oportunidad.